Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, nosotros somos los ponentes de la primera charla. Como bien nos ha presentado Sandra, él es Miguel y va a hablar conmigo de la parte del dolor. Y yo soy Marta Martín y voy a hablaros un poco sobre sexo. Pero, a la vista de este título, bueno, ¿se me oye? No sé si se me oye bien. ¿Sí? La evolución, sexo, dolor, las múltiples caras del sexo. Si alguien piensa que vamos a hablar aquí de 50 sombras de Grey y vamos a tirar un dado aquí para jugar o algo, está confundido, ¿eh? O sea, si pensáis eso, todavía podéis iros. No, bromas aparte, empiezo. ¿Qué veis aquí? Bien, un dado. Fácil pregunta, ¿no? Vale, bien. Un dado que tiene múltiples caras. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el 6. Bien, existen múltiples dados de diferentes colores, de diferentes formas, pero todos ellos tienen caras y esas caras son los que le hacen la forma del dado, ¿no? Vale. Bueno, pues esto ocurre en la naturaleza y me explico. Imaginaos que cada uno de vosotros sois un dado, ¿vale? Pero un dado también puede ser un perro o una mosca. Y las caras de ese dado son los sistemas que nos conforman, es decir, los sistemas que nos hacen sobrevivir, que nos hacen vivir, que nos hacen ser nosotros, ¿vale? Esos sistemas pueden ser el sistema reproductor, el dolor, el sistema digestivo, pero todos ellos conforman nuestro organismo y nos hacen vivir y ser personas, ¿vale? Bueno, como he dicho, en la naturaleza existen múltiples dados y eso significa que hay una gran diversidad. Hay bacterias, hay arqueas, hay protistas, hay plantas, hay hongos y hay animales, donde estamos nosotros. Bueno, nos vamos a centrar en los animales, que es lo que más cerca nos pilla. Y toda esta diversidad es debida a la reproducción, concretamente al sexo. ¿Y por qué digo al sexo? Porque existen otros tipos de reproducción, como ya sabréis, como por ejemplo la reproducción asexual. Pero la reproducción asexual es menos divertida, ¿no? En fin, ¿a quién de aquí le gusta el sexo? ¿A nadie? O sea, qué vergüenza es esta. ¿A quién? ¿A nadie le gusta el sexo? El sexo. Así no vamos a reproducirnos ni a ver diversidad, no sé cómo lo vemos. Bueno, vale. ¿Y quién se reproduce continuamente? Los conejos no valen. Las células, ¿qué? Las células, ¿quién ha dicho las células? Las células, lo he estudiado. Las células, efectivamente. Las células están en continuo movimiento, en continua reproducción, se están dividiendo continuamente. Y además intercambian genes. ¿Qué son los genes? Son unas cositas muy pequeñas que están en cromosomas. Y los cromosomas son pequeños paquetitos muy compactos y dinámicos que están continuamente en movimiento y además tienen la información genética de lo que somos. Es decir, nosotros tenemos cromosomas que codifican cómo son nuestros ojos, cómo son nuestro pelo, cómo somos de altos, de bajos, si somos simpáticos, si somos aburridos, todo. Y esos genes se pueden ir metiendo y sacando de esos paquetitos constantemente. Y es lo que hacen para determinar quiénes somos. Y esto... Sí, y esto ocurre de forma muy frecuente y muy dinámica, más de lo que vosotros os podéis pensar. Entonces, en esta foto podemos ver, a ver si lo veis bien, una célula que primero se está intercambiando. Estos son los cromosomas. En el rojito vemos los cromosomas y alrededor vemos el núcleo de la célula. Pues estos cromosomas están intercambiando esos paquetitos entre unos y otros para que después se separen. Se van separando cada uno a un lado de la célula. Como veis, cada vez se separan más, cada vez se separan más, cada vez se separan más, hasta llegar a dar lugar a dos células diferentes. ¿Por qué digo dos células diferentes? Porque esta tiene una información genética y esta tiene otra información genética. Es decir, de una sola célula hemos obtenido dos células diferentes. ¿Vale? Y ahí yo me pregunto, estos cromosomas que están en estas células, están en continuo movimiento, intercambiando paquetitos, metiéndose, sacándose, todo, ¿son diferentes en todos los animales? Otra pregunta mejor, no os habéis quedado así parados. A más nivel evolutivo, es decir, a más nivel de cromosomas, más nivel evolutivo de la especie.
Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, vamos a ver, necesitamos más genes porque somos más difíciles y necesitamos más información, ¿no? No, seguro que no. Vamos a ver. Bueno, el ratón. ¿Quién sabe decirme cuántos cromosomas tiene un ratón? Un número. Dos no. No sé quién ha dicho dos, pero no. 22 tampoco. Tiene 40 cromosomas. Y según mi teoría, nosotros, que somos especies más evolucionadas, tendríamos que tener más número de cromosomas, ¿no? Porque somos más, no sé, más complejos, pensamos, tenemos lógica, ¿no? Bueno, algunos no, pero... 46 cromosomas. Vale, ¿no? Tiene sentido. Vale, ¿y una mariposa? Tiene, por una regla de tres tendría que tener un 2, 3, 4. ¿Cuántos tiene? Ah, hombre, ayúdame un poco. ¿Cuántos tiene? 50. 50. Más. Bueno, pues nada. Tiene 226 cromosomas. ¿Me he confundido o está bien? Está bien. Es decir, el número de cromosomas no identifica el nivel evolutivo de la especie. Por ejemplo, la gamba, que tiene un nivel complejo, aparentemente, que yo no me estoy metiendo con las gambas, tiene hasta 90 cromosomas. O sea, que es un número bastante elevado también. Bueno, lo que de verdad nos hace diferentes son los cromosomas sexuales. Además, nos define si somos hombres o mujeres, como todos sabréis. Porque en los seres humanos, ¿cuántos cromosomas sexuales tenemos? 2. Bien. Si somos mujeres, ¿cuáles son? XX. Y si somos hombres, XY. XY. Muy bien. Estos son los cromosomas sexuales. Una foto real. Este sería el X, el más grande, y las mujeres tendríamos 2 de estos. Y los hombres tendrían el X y el Y. El del cortito es el del hombre. Vale. No lo digo por nada, ¿eh? Vale. Entonces, por puro azar, a lo largo de todos los animales han adoptado configuraciones totalmente diferentes, pero que les han hecho vivir hasta donde están. Nosotros, los científicos, los llamamos translocaciones cromosómicas o deleciones cromosómicas. En realidad son mutaciones que han hecho variar los cromosomas por un lado y los hacen de una forma diferente. Porque os he adelantado que no todos los animales tienen el mismo número de cromosomas sexuales, estoy hablando ahora. Por ejemplo, en el saltamontes ocurre una cosa bastante curiosa, y es que dentro de la misma especie, las hembras tienen 2 cromosomas sexuales y los machos tienen uno solo. Es decir, las hembras tienen XX y los machos tienen XC. La ausencia del cromosoma X hace que sea un macho. Otro caso curioso son los canguros. Los canguros, dentro de la misma familia de canguros, hay especies que tienen diferentes cromosomas entre machos y hembras y especies que tienen diferentes cromosomas entre las otras especies. Me explico, es más sencillo. Una especie diferente de canguros tiene la hembra XX como nosotros y los machos XY. Y otra especie diferente de la misma familia de canguros tiene la hembra XX, o sea 2, y el macho tiene 3. Es decir, X y 1 y 2. ¡Oh! No habéis quedado callados. Pero es que ahí no acaba la cosa, porque es que vamos a rizar un poco más el rito y os voy a presentar a mi amigo y compañero de laboratorio, el ornitorrinco. No sé si todos sabéis quién es el ornitorrinco. Aquí si hay algún padre le conocerá de Perry el ornitorrinco de los dibujos animados, porque todo el mundo ha visto a Perry el ornitorrinco. Bueno, pues este ser tan extraño que en verdad es un pato semiacuático con cola de castor y que encima es mamífero, porque es mamífero. Secreta leche y no tiene mamas, es decir, secreta leche por unos poros que tiene la piel y las crías vienen a chupar la piel para alimentarse. O sea, una especie súper rara, pero muy bonita, a mí me gusta mucho. Estos ornitorrincos, además de ser totalmente diferentes por fuera, por dentro también son raros porque tienen un montón de cromosomas, tienen un total de 52 cromosomas, pero es que ¿cuántos cromosomas sexuales pensáis que tienen? 10 cromosomas sexuales, hay alguna ventaja por ahí. 10 cromosomas sexuales. ¿Cómo puede ser eso? Pues las hembras tienen 10X y los machos tienen
5X y 5Y. O sea, imaginaros, son como unos super ornitorrincos. Pero eso es real, o sea, es decir, ellos están aquí vivos y son súper antiguos, pero siguen aquí vivos gracias a esa conformación. A lo que voy es que todos ellos han adoptado configuraciones diferentes que les han hecho sobrevivir hasta hoy. Y son viables y les tenemos aquí gracias a esas mutaciones que han adquirido y que les permiten vivir hasta hoy. Es verdad que la mayoría de animales en la naturaleza tienen esta configuración, la que tenemos nosotros, el X, el Y. Pero bueno, yo ya os dejo y mi pregunta final es ¿qué ocurre en otras caras del dado, como por ejemplo en el dolor? ¿Se me oye allá al fondo también? ¿Se me oye? Sí. Bueno, ¿alguien de los aquí presentes conoce esto? Para los que no puedan leer allí al fondo, DTRP. Y no es el acrónimo de Donald Trump. ¿A alguien le suena? Veréis, cuando yo era pequeño, pasaba parte del verano en el pueblo. Y por las noches, muy frecuentemente, oía el zumbido de un mosquito. Entonces, lo que yo hacía era coger la sábana y taparme hasta la cabeza. Y me tapaba porque no quería tener una bona al día siguiente. Con el tiempo, pues bueno, uno va soltándose, empieza a dar palmadas y a matar todo aquello que está incordiando. Y encima suenan cosas en su cabeza, en su cabecita de niño, como esto por el picotazo de antes. O te lo has ganado. Muere cabrón. Bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? Pues yo, de pequeño, como era más curioso que psicópata, pues me preguntaba, ¿y habrá sufrido? ¿Habrá sufrido el mosquito? Y al tiempo, pues veía que mi madre compraba almejas, compraba cangrejos, y veía cómo las almejitas empezaban a abrirse en el agua que estaba hirviendo. Y los cangrejitos parecían que estaban intentando escapar del agua. Y me preguntaba, ¿será que les duele? Y así con el tiempo, pues me iba a pescar y cogía un gusano y lo atravesaba con el anzuelo para pescar. Me preguntaba, ¿todos? ¿Le estará doliendo? Efectivamente, le estará doliendo. En realidad es una pregunta muy compleja. Realmente tendemos a pensar que aquellos animales que se parecen más a nosotros, que tienen un cerebro y unas estructuras nerviosas más similares a nosotros, pues también estarán sintiendo de manera parecida a nosotros. Sin embargo, ¿es esto así? Y sobre todo, ¿a partir de qué animal realmente podemos hablar de que se empieza a sentir dolor? Pues bueno, con el tiempo me di cuenta de que había gente mucho más curiosa y más loca que yo. Y para que os hagáis una idea, se ha visto, por ejemplo, simplemente observando, se ha visto que las moscas se lametean, se acercan las manos a la boquita, empiezan a lametearse y lo hacen un sinfín de veces durante 1 minuto. Pero sin embargo, cuando se les pone wasabi en las patitas delanteras, este lameteo cesa, ya no se lame. Es más, se ha cogido un tubo, se han metido moscas y el tubo está cerrado. Un lado está oscuro y el otro lado está abierto a la luz exterior. Y se ha visto que las moscas tienden a ir hacia la luz. Sin embargo, si yo cojo el tubo, lo agito de tal manera que caen las moscas al fondo del tubo, a la parte oscura, y ahora caliento rápidamente la parte del medio del tubo, las moscas no se atreven a ir hacia la luz, aunque hayan caído del lado de la oscuridad. Es más, se ha visto que cuando se pincha vinagre, ¿sabéis? El vinagre es una sustancia irritante, una sustancia ácida. Cuando se le pincha el vinagre en una antena a un langostino, o en los morritos a un pez, el langostino empieza a tusarse justo en la zona donde se le ha pinchado el vinagre y empieza a despegarlo contra el vidrio del acuario. Y los peces pues hacen algo parecido. Con los morritos empiezan a escarbar, empiezan a frotarse contra la gravilla del acuario.
Y un pulpo, cuando se le hace una herida en un tentáculo, lo que hace es esconder el tentáculo y con otro tentáculo se lo frota. Entonces, mi pregunta es, ¿será esto dolor? ¿Qué pensáis? ¿Será dolor? Se ha visto, por ejemplo, que muchas veces lo que interpretamos, nuestras interpretaciones se basan en observaciones, en presunciones de lo que está ocurriendo, y lo que tratamos es de relacionar lo que observamos con nosotros mismos. Es decir, tratamos de comparar con nosotros mismos, de comparar y de sentir empatía. Y tenemos más empatía por aquellos animales que se parecen más a nosotros. Nadie se para a pensar si una cucaracha ha sufrido cuando la he pisado, ¿verdad? Sin embargo, podríamos planteárnoslo también. Veréis, cuando se produce un calambre, en nuestro gemelo, se produce una carrera de relevos. ¿Vale? Esta es una persona, se produce un calambre y se produce una carrera de relevos. De tal manera que el primer corredor es una neurona especializada, como el velocista de una carrera de relevos. ¿Me seguís? Y el testigo que se pasa, el objeto que se pasa de un corredor a otro, de una neurona a la siguiente, son sustancias que se liberan de una neurona a la siguiente hasta que se llega a la meta. La meta, que es el cerebro, concretamente la corteza cerebral. ¿Hasta aquí sí? Esto nos da cuenta de la localización, la duración y la intensidad del estímulo, del calambre. Cuánto me ha dolido, dónde está. Sin embargo, en esta carrera participan otros corredores. Estos otros corredores son unos corredores tramposos, que no han partido del mismo punto de partida, de salida, no han partido del músculo, sino de otras áreas en el cerebro que están más cerca de la meta. Y estos nos dan cuenta del miedo, de la preocupación, de la ansiedad. Nos relacionan, por ejemplo, el calambre con experiencias pasadas, intentan jugar con el estado anímico, con la ansiedad. En definitiva, crean toda una amalgama de cosas que hacen que un mismo estímulo sea diferente en vosotros y en mí. De hecho, si os paráis a pensar, hay personas que sienten dolor cuando se les golpea. La primera parte de la carrera, ¿vale?, la que mencionábamos aquí, esta primera parte es la misma. El problema es que en la segunda parte de la carrera algo ha cambiado. ¿Vale? Esos corredores tramposos, algo ha cambiado ahí. Entonces, si ya es difícil verlo en humanos, imaginaos en animales. En animales, la primera parte de la carrera es muy fácil de identificar. La segunda parte de la carrera es más complejo de identificar. Y sobre todo dependiendo del animal, por el tema de la empatía. Fijaos, este es un informe del Instituto Nacional de Estadística que nos revela que las principales causas de mortalidad en nuestro país, en España, se deben a problemas del corazón y al cáncer. Ahora bien, ¿sabéis cuál es la principal causa de atención a la consulta primaria? El dolor. Uno no se muere de dolor, se muere con dolor, pero no se muere de dolor. ¿Os acordáis de esa palabrota que he dicho al principio, el DTRP? El Donald Trump. Bueno, es un gen que se descubrió en los años 90 en mosca. Y este gen se corresponde a una proteína que está relacionada con la transmisión de señales nocivas. Poco después,
se ha visto toda una familia análoga en humanos, en personas como nosotros, con una serie de miembros, de un montón de proteínas más. Y se ha visto que estas proteínas están encargadas de transmitir señales relacionadas con estímulos nocivos, dañinos. Y lo que es más importante, esto da pie a que podamos descubrir fármacos que vayan contra estas proteínas para bloquear la transmisión del estímulo dañino. De esta manera, de una mosca, podremos quitar el dolor en humanos. Y de hecho ya existe un medicamento en la actualidad, en la sociedad. Realmente solo teniendo una visión humilde de nosotros mismos como especie, podremos, fijándonos y comparándonos constantemente con animales, entre comillas, menos evolucionados que nosotros, darle acecho a los males que tenemos como especie. Y básicamente, este es nuestro grupo. Marta estaba con nosotros en el grupo multidisciplinar de investigación del dolor en la URJC y ahora ha pasado a la Universidad Autónoma. Y básicamente somos estos. Aquí estamos Marta y yo, y aquí está Marta con su nuevo grupo. Eso es todo. ¿Tenéis alguna duda? ¿Sí? Adelante, adelante. Es para Marta. ¿Cómo se la especie de canguros que has dicho que las hembras son XX y los machos XY? ¿Cómo se forman los gametos? O sea, el XX lo entiendo, ¿no? Se forma un X y un X, pero ¿y el XY que se divide? ¿El X y el Y? El Y se pierde y entonces el X de una de las X del macho se junta con otra X que se queda sola del macho también. Para hacer una hembra, pero para hacer otro macho. Con otro de los que se ha quedado del Y. Es decir, pero los gametos del macho, ¿cómo se forman? los gametos. No, me refiero. No, porque cuando se divide, ¿cómo se hace esa división? Vale. Vamos a ver cómo te lo explico. XY tiene una región que se sinapta, ¿vale? Es decir, que se pega para todos. Entonces, eso se asocia. Y el otro X, el X2, se asocia mediante una estructura que se llama placa densa. Esa placa densa es con una serie de proteínas y hace que se pegue. Entonces todo eso se queda para... Vale, o sea, que es XX y XXY. No. Es X y 1 y 2. Ah, vale. Vale, bueno. Gracias. Yo te vienes y te enseño todas las fotos bonitas que tengo. Gracias. Nada. ¿Tiene alguien alguna duda más? ¿No tiene alguna? ¿Para qué sirve el dolor? Han preguntado que para qué sirve el dolor. ¿Alguien lo sabe? Evolutivamente hablando. Para prevenirte antes de morir. Para supervivencia. Para informarte de lo que está yendo mal. La cosa es que no hay un solo tipo de dolor. La gente cuando habla de dolor tiende a hablar de dolor, pero hay distintos tipos de dolor. La función básica del dolor es para prevenirte, de que te está pasando algo que está dañando tus tejidos, que te puede ya no solo matar, sino a lo mejor provocarte una herida, o puedes perder un dedo, o puedes... Entonces, la función básica del dolor es una alarma para llamarte la atención. Pero el dolor puede cronificarse, puede haber distintos tipos de dolor. No es lo mismo un dolor de muelas que un dolor de lumbago o una cefalea. Hay distintos, digamos, serían como distintas patologías. Eso es una enfermedad. Ese dolor no sirve para nada. Y realmente, dado que hablamos, dado que las personas hablamos, la única manera de saber si alguien tiene dolor como tal es comunicándolo. Esto no quiere decir que los animales no tengan dolor,
Ahora bien, la parte de los segundos corredores que hemos comentado, estos que me decían de la angustia, de relacionarlo con experiencias pasadas, de el miedo, todo eso, ese componente, yo no lo puedo cuantificar en un animal. Pero todos los animales, tal vez no en su totalidad, tal vez sí, tal vez no, pero al menos parte de mi mecanismo de transducción del dolor lo van a tener. Por lo cual puedo fijarme en animales como por ejemplo la mosca y veo que en humanos también tenemos algo parecido. Entonces a tu pregunta es, el dolor sirve como señal de alarma, pero cuando se cronifica, cuando tienes un dolor que realmente no te es útil, no te está dando una alarma, no, es una enfermedad, no sirve para nada. Para Miguel, yo vi en un programa que existía una patología que ciertas personas no sentían dolor, y yo veía como personas se clavaban un alambre en la mano o en cualquier otro sitio y ni se le inflamaban ni sentían ningún tipo de dolor. Además se le veía también la actividad cerebral y se veía que estaba como si no le pasara absolutamente nada. ¿Eso a qué se puede deber? Eso es muy buena pregunta. Puede haber distintas razones. Pueden existir mutaciones que todo el mundo tenemos una serie de genes que producen, codifican unas proteínas que se expresan, y a lo mejor a nivel periférico, a nivel perceptivo, yo no puedo notar el calor. Puede ser en la periferia, que tengo una mutación en una proteína como la de Donald Trump, ¿vale? El TRP. Pero puede ser también el defecto a nivel central, de tal manera que me sube el calor, pero yo identifico una señal, identifico la intensidad, identifico la duración, la localización, pero no la considero como nociva. Si quieres acercarte aquí, para que te puedan oír la pregunta. No, ¿me escuchan? Sí. Estoy atrapado aquí. No sé si habéis hecho, o si se han hecho experimentos, digamos, como bien explicas que cada animal no se sabe muy bien esos segundos mensajeros, digamos, o los segundos interventores de la carrera, aplicando analgésicos que sirven en humanos, digamos, en distintas especies, y sobre todo a distintos niveles, distintos filos, pues el pulpo, el contabas, los peces, o sea, más cercanos, más alejados de nosotros. Si existen experimentos así, ¿qué resultados han dado? Existen experimentos así y son muy interesantes. De hecho, se ha visto que cuando se le dan fármacos que nos quitan el dolor a los humanos, nos alivian el dolor, las moscas que pasan por el tubo, si el tubo está caliente, les da igual, pasan. Si al langostino se le pone vinagre, no se atusa. Y se le da un medicamento, un fármaco, que es el mismo que se utiliza en personas. Por lo cual estás pensando... Perdona que te interrumpa. ¿Todos los fármacos o alguna familia? De determinados fármacos. Por ejemplo, los opioides, ¿os suenan? El opio, la morfina, anestésicos locales, pero no en todos los animales funcionan igual. Y una cosa que se ha visto es, normalmente lo que tratamos es, lo que trata el ser humano, es comparar por analogía con uno mismo y luego empatizar con el que tenemos enfrente. Pues en crustáceos no se han visto fibras nerviosas que transmiten dolor por calor, sensación por calor. Un pez no tiene pulmones y puede respirar, entonces a lo mejor lo siente de alguna otra manera, el crustáceo. Pero ahora bien, yo a un cangrejo le aplico calor, intento ver si hay señal nerviosa y no me responde. Que no quiere decir que no sienta o no perciba el calor, pero a lo mejor de alguna otra manera. ¿Te contesta tu pregunta? Sí. Y una última pregunta. Los receptores, los TRP, ¿son a nivel periférico y a nivel central o son a nivel periférico? Porque, por ejemplo, en el dolor neuropático, que es a nivel central, si aplicas un inhibidor, un antagonista de TRP, pues haría poca historia, ¿no? Gracias por la pregunta, es muy buena pregunta también. ¿Trabajas en algo de medicina? ¿En el mundo de la sanidad? ¿Trabajas en el mundo de la sanidad? Soy biólogo. Claro, intentar traducir la pregunta, porque igual hay gente que no entiende que es un antagonista. Lo digo porque el TRP, bueno, la familia de TRPs son unos canales, unas proteínas
que tiene una forma de túnel, un canal que está en las células y permite la entrada de iones. Iones son, por ejemplo, el sodio, el calcio. Entonces, cuando se abren, lo que permiten es que la célula, en este caso la neurona, se active y mande su señal. ¿Vale? La carrerita que veíamos. Entonces, estos TRPs están en la periferia. Y en mamíferos, ya no se ve nombre en mamíferos, es una familia con muchísimos miembros. Tenemos TRPV, TRPM, o sea, distintos nombres. A nivel genérico, o sea, si TRPV es ahí para temperatura, dolor, eso es. Pero ahí, para simplificar, dolor. Por ejemplo, como hay distintos tipos de dolor, o sea, digamos que tenemos distintas enfermedades, la gente habla, por ejemplo, de cáncer, pero realmente son distintas patologías, no hay un único cáncer, son muy distintos. Pues el dolor igual, hay muchos tipos de dolor. No es lo mismo un dolor inflamatorio, el dolor cuando te pillas el dedo con la puerta, un dolor de cabeza, un dolor porque tengas una lesión crónica. Entonces, para el dolor neuropático precisamente existen unos parches de capsaicina que se unen a los receptores TRPV y lo que provocan es una deshabituación. Lo que provocan es que se expresen menos TRPVs y con lo cual esa neurona, ese dolor neuropático viene de nervioso, es un dolor que se ha provocado por una lesión del nervio. ¿Vale? Lo que tengo lesionado es el nervio. Cuando me preguntabas antes qué función tiene el dolor, pues en este caso tengo lesionado el nervio y no tiene ninguna función, simplemente es como un cable pegado que me está mandando señales erróneas. Pues al quitarme estos receptores, digamos al bloquear la señal esta, este fármaco, este medicamento es muy efectivo para este tipo de dolor. Yo quería dar las gracias a todos vosotros por venir y creo, bueno, a la organización por supuesto, y creo que hay que promover estas ideas de ciencia en bares, ciencia cotidiana, para que todo el mundo llegue a todas las ramas de la ciencia y que no es tan horrible ni es tan difícil como todos pensáis o piensan por ahí, porque vosotros aquí tenéis una curiosidad. Y bueno, gracias a todos, la familia de amigos que han venido, que muchos están aquí en la foto y han venido un ratito para nosotros.